Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es congruencia, segunda parte. Vamos a recordar lo que hicimos la clase anterior, que es congruencia, pero en esta parte vamos a hacerlo más rápido, porque vamos a hacer ejercicios más avanzados. Recordar que la congruencia de triángulos vienen a ser cuando los lados y los ángulos contienen la misma medida. En este caso, el triángulo ABC y el triángulo DEF contienen los mismos ángulos y contienen las mismas medidas. Entonces yo voy a decir que el triángulo ABC con el triángulo DEF, los triángulos van a ser congruentes. Tenemos los casos de la congruencia, los tres principales. Tenemos el caso 1, que cuando es ángulo, lado, ángulo, es aquel cuando dos triángulos poseen dos ángulos iguales y el lado que está entre esos ángulos también va a ser igual. Si cumple esa condición, esos dos triángulos van a ser congruentes. El caso 2, cuando me hablo de lado, ángulo, lado. En este caso, si tengo dos triángulos, yo veo la medida de dos lados y entre ellos un ángulo alfa, y observo que en otro triángulo también tienen las mismas medidas y el mismo ángulo alfa. Si cumple eso, voy a decir que esos dos triángulos van a ser congruentes. También tenemos el tercer caso, que se refiere al lado, lado y lado. Si tengo dos triángulos y observo que tienen las tres medidas, son iguales en ambos, voy a decir que dichos triángulos van a ser congruentes. Entonces vamos a hacer el desarrollo de ejercicios más avanzados, teniendo presente los casos de las congruencias de triángulos. Tenemos 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea del libro, la página 269, de la número 1 hasta la número 6. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: si AB vale 8 y ED vale 6, vamos a poner los primeros datos. Me dicen que AB vale 8 y ED vale 6. Me dicen calcular el perímetro del cuadrado ACEF. O sea, me piden allá el perímetro de este cuadrado. Me dicen que es un cuadrado, entonces yo sé que las medidas de los lados son iguales. Para esto tengo que saber cuánto es la medida de uno de los lados. Vamos a desarrollar esto. Observo aquí en el triángulo ABC, observo que es un triángulo rectángulo y por ejemplo acá le voy a poner un ángulo alfa. Si esto es alfa, el ángulo que va a estar aquí en un triángulo rectángulo va a ser 90 menos alfa. Ahora, si este es 90 menos alfa, esto es 90, este angulito de acá va a ser, recuerda que todo es 180. 90 más 90, 180. Menos alfa, para que se elimine, tiene que ser alfa. Entonces, si yo sumo 90 menos alfa más 90 más alfa, todo eso sale 180. Si esto es alfa, el ángulo que va a estar acá es 90 menos alfa. Entonces, acá yo observo que este ángulo es alfa y el ángulo que está acá también es alfa. Ahora, ¿qué observo aquí? ¿Qué observamos aquí? Observo el triángulo ABC y el triángulo CDE. Vamos a observar estos triángulos. Yo veo el triángulo ABC y el triángulo CDE. Esos dos triángulos, observo que en esos dos triángulos, ángulo alfa, serrucho, 90 menos alfa. Ángulo alfa, serrucho, 90 menos alfa. Entonces yo observo que esos dos triángulos van a ser congruentes. Característica de congruencia. ¿Por qué condición es congruencia primero? Por el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a completar los valores. Ya sé que esos dos triángulos son congruentes. El triángulo de acá es congruente del dicho triángulo. Entonces, yo observo aquí, en este triángulo de aquí, yo observo que a 90 menos alfa se le pone la medida de 8. Para este triángulo de acá, yo observo que para 90 menos alfa se le debe poner la medida que debe ser 8. Ahora aquí, para este triángulo, observo que a alfa se le pone la medida 6. Para este triángulo de aquí, que es congruente a alfa, se le debe poner la medida que es 6. Ya completé esto. Ahora,
voy a trabajar con cualquiera de esos triángulos. Por ejemplo, voy a trabajar con el triángulo CDE. Entonces yo voy a decir del triángulo CDE, del triángulo rectángulo CD. Observo que es un triángulo rectángulo donde tengo la medida de los catetos y esto de la hipotenusa no sé cuánto vale, le voy a colocar A. Aplico el teorema de Pitágoras para hallar el valor de A, ya que el valor de A es el lado del cuadrado. Entonces por teorema de Pitágoras sé que A al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Sería A al cuadrado igual a 8 al cuadrado 64 más 6 al cuadrado 36. A al cuadrado va a ser igual 64 más 36 es igual a 100. Sacando raíz cuadrada, el valor de A es igual a 10. Entonces, el valor de A es igual a 10. Entonces, acá es 10. Si este es 10, acá también va a ser 10. Acá también es 10. Y acá también es 10. A mí me piden hallar el perímetro. El perímetro del cuadrado. El perímetro representado por 2p del cuadrado es igual a 4 veces la medida del lado, que es A. Entonces acá sería 4 por A, que vale 10. Entonces el perímetro va a ser 4 por 10, 40. Entonces el perímetro de mi cuadrado es 40. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si ABCD es un cuadrado, me pide hallar el valor de X. Entonces, si me dicen que es un cuadrado, las medidas de los lados son iguales. Ahora, observamos aquí. Acá en el cuadrado veo que se ha trazado una diagonal. Yo sé por definición que si yo trazo diagonal, los ángulos para un cuadrado van a ser iguales. Y la respectiva medida, como todo es 90 y son iguales, cada ángulo va a valer 45 grados. Ahora, yo observo aquí este triangulito de acá, con el triangulito acá lo voy a llamar P. Este punto de acá va a ser P. Entonces yo voy a decir que el triángulo PBC tiene un lado común con el triángulo PSD. Entonces, como es un lado común, yo le puedo poner a este lado serrucho. Entonces, vamos a analizar esos dos triángulos. El triángulo BCP y el triángulo CPD. Observamos aquí. 2 rayitas, 45 serrucho. 2 rayitas, 45 serrucho. Entonces, el triángulo BCP y el triángulo DCP, esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué condición son congruentes? Por la condición lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Esos dos triángulos que están aquí van a ser congruentes. Entonces vamos a completar sus valores. Entonces, ¿yo qué observo aquí? Para este triangulito de acá, me dicen que es congruente a este triángulo. Para el triángulo PBC, yo analizo acá. Para el lado que tiene serrucho, se le pone un ángulo que vale 30 grados. Me voy a concentrar ahora en el triángulo DSP, en el triangulito de acá. Para el lado que tiene serrucho, se le debe poner un ángulo que debe valer 30 grados. Ahora, voy a analizar ahora el triángulo DCP. Vamos a analizar ese triángulo DCP. ¿Qué observo en este triángulo? En este triángulo observo que tengo 30 grados, 45 grados. Puedo aplicar primera propiedad, pero me faltaría saber la medida de todo este ángulo. Pero acá ya tengo X. Me faltaría saber este ángulo de aquí. ¿Cómo tengo ese ángulo? Sumando los ángulos. Este ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos para este triángulo. Entonces yo puedo decir que 30 más 45, ¿cuánto es? 30 más 45 es igual a 75. Entonces ahora sí, yo me concentro en este triangulito de acá. Recuerda, la suma de ángulos internos te sale el ángulo externo. O sea, 30 más 45 es igual a 75. Entonces, analizo ese triángulo. La suma de ángulos internos es 180. Entonces voy a sumar 30 más 45
más 75 más x, todo esto es igual a 180 grados. Ahora, 75 más 45 más 30 es igual a 150. Más x, esto es igual a 180. 150 pasa a restar, tendría que x va a ser igual a 180 menos 150 es igual a 30. Entonces, el valor de x en la número 2 es igual a 30. Esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dicen que AB es igual a DC. Se me dan de dato que AB es igual a DC. Y que DB es igual a DE. Bien, ya lo medía el ángulo beta. Vamos a colocar esos datos. Me dicen que AB es igual a DC. Entonces yo le pongo acá serrucho. A DC también le voy a colocar serrucho. Eso me indica que tienen las mismas medidas. Me dicen que DB es igual a DE. Esta medida acá le pongo 2 rayitas. Es igual, dice, a DE. Entonces, también le pongo 2 rayitas. Entonces, ¿qué observo aquí en este triángulo? El triángulo BDE, observo que es un triángulo isósceles porque tiene 2 medidas que son iguales. 770, el ángulo que acá va a ser 70. Ahora, ¿qué voy a observar aquí? ¿Qué observo aquí? Del triángulo ABD y el triángulo CDE. Observa, 2 rayitas, ángulo beta, serrucho. 2 rayitas, ángulo beta, serrucho. Entonces yo voy a decir que el triángulo ABD y el triángulo CDE, esos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué caso o condición son congruentes? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, vamos a completar los ángulos. Por ejemplo, yo ya sé que estos dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, si yo acá le coloco un ángulo θ, el ángulo que está acá, por congruencia, si al lado que tiene 2 rayitas se le pone el ángulo θ, para este triángulo que es congruente, al lado que tiene 2 rayitas, el ángulo que se le pone debe ser también θ. Ahora observa este triángulo, el triángulo ABD. El triángulo ABD, la suma de ángulos internos, te debe salir el ángulo externo. O sea, θ más beta te debe salir θ más beta. Pero acá yo tengo beta, entonces el ángulo que está acá debe ser θ. Entonces θ más beta es igual al ángulo externo, θ más beta. Ahora aquí, vamos a analizar el triángulo BDE. Entonces yo puedo decir que el triángulo BDE, este triángulo es isósceles. El triángulo es isósceles. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más voy a aplicar? La suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces yo sumaré 70 más 70 más θ. 70 más 70 más θ es igual a 180. Tendría que 70 más 70 es igual a 140 más θ igual a 180. Entonces yo puedo decir que el ángulo θ, que es igual, 140 pasa a restar, sería 180 menos 140, es igual a 40. Entonces yo ya tengo el valor de θ. Si ya tengo este valor, entonces vamos a analizar el triángulo CDE. Entonces yo digo, del triángulo CDE tengo 2 ángulos internos, θ y beta, y un ángulo externo que vale 70. Entonces aplico tercera propiedad. θ más beta es igual a 70. Entonces yo digo, θ más beta es igual al ángulo externo 70. Pero yo ya sé cuánto vale θ. θ vale 40. Entonces yo digo 40 más beta es igual a 70. 40 pasa a restar, entonces tengo el valor de beta que va a ser igual a 70 menos 40 es igual a 30 grados. Entonces la respuesta o el valor de beta para mi triángulo es igual a 30. Esa es la respuesta en la número 3.
Ejercicio número 4. Me dicen calcular AE, me piden calcular AE. Acá le pongo X. En calcular AE y me dicen que AB más DE es igual a 12. Vamos a desarrollar eso. Acá me dan de dato que AB más DE es igual a 12. Vamos a desarrollar eso. Yo observo que todo esto vale X y acá vale A. Entonces esta medida va a ser X menos A. Todo esto hasta aquí. AC va a ser X menos A. A ver, sigamos analizando esto. Tengo mi triángulo ABC y el triángulo CDE. ¿Qué observo acá? Por ejemplo, a este triángulo yo le coloco acá un ángulo alfa. Entonces, para ese triángulo de acá, la suma de dos ángulos internos me debe salir el ángulo externo, o sea, todo esto. Desde aquí, todo esto. Teta más alfa debe salir teta más alfa, pero acá ya tengo teta. Entonces, este ángulo de acá debe ser alfa. En los teta más alfa, el ángulo externo debe ser teta más alfa. Entonces, ¿qué observo ahora entre estos dos triángulos? Observamos ángulo teta a alfa. Ángulo teta a alfa. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que el triángulo ABC y el triángulo ECD, esos triángulos son congruentes. ¿Por qué condición son congruentes? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por esa condición son congruentes. Entonces, vamos a aplicar los lados con relación a los ángulos. Para ese triángulo yo observo que el ángulo alfa que está aquí se le opone la medida del lado que vale X menos A. Ahora, para este triángulo que es congruente al anterior, para el ángulo alfa que está aquí, el ángulo alfa que está aquí, se le debe poner la medida, el lado que se le pone, que es este, se le debe poner la medida que es X menos A. Ahora, a mí me dan de dato. A mí me dan de dato que AB más DE es igual a 12. Donde AB, ¿cuánto vale? AB vale A más DE, que es esto, vale X menos A. Esto es igual a 12. A menos A se elimina. Me quedaría X, que es igual a 12. Entonces, es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en el gráfico, me dicen que AB es igual a PB. Me dicen que AB es igual a PB. Entonces yo voy a hacer aquí, a esta medida que son iguales, le voy a poner serrucho, serrucho. Eso me indica que estas medidas son iguales. Me dicen que BQ es igual a BC. Entonces esta medida aquí es igual a esta. Entonces yo le pongo acá dos rayitas. Para esta medida también le pongo dos rayitas. Me piden calcular el valor del ángulo X. Este valor me piden. Vamos a desarrollar eso. Ahora, yo observo aquí. Observemos aquí dos triángulos. Por ejemplo, el triángulo PBC, o sea, el triangulito que está aquí. Veo que hay uno de los lados tienen, por ejemplo, acá serrucho y acá tiene dos rayitas para el triángulo de aquí. Ahora también tengo que ver el triángulo ABQ. Observo que el triángulo tiene un lado que tiene serrucho y el otro lado que tiene dos rayitas. Entonces vemos que pueden ser congruentes. Ahora, lo que puedo hacer aquí es, acá le voy a poner un ángulo alfa. Entonces, vamos a observar el triángulo entonces PBC. Entonces, yo observo el triángulo PBC. ¿Qué observo en el triángulo? Serrucho. El ángulo que está acá es 70 más alfa y el lado de aquí es dos rayitas. Ahora el triángulo ABQ, el triángulo ABQ. El triángulo ABQ, este triángulo de acá. Serrucho, el ángulo alfa más 70 y luego dos rayitas. Entonces yo puedo decir que esos dos triángulos van a ser congruentes.
tener presente que el triángulo PBC es el triángulo que está aquí, es congruente al triángulo ABQ, el triángulo que está aquí. Por la condición lado, ángulo, lado. Entonces acá sería condición lado, ángulo, lado. Vamos a completar los ángulos. Por ejemplo, para el triángulo que tengo PBC, por ejemplo, acá le voy a colocar ángulo alfa, este ángulo beta. Este ángulo, para el triángulo PBC, se le opone el lado que vale 2 rayitas. Ahora, para el triángulo congruente AQB, al lado que tiene 2 rayitas, se le pone el ángulo que debe ser beta. Sigamos analizando. Para el triángulo PBC, al lado que se le pone serrucho, se le pone el ángulo que le voy a colocar, por ejemplo, acá, el ángulo phi. Ahora, para el triángulo ABQ, el lado que tiene serrucho, que es este de aquí, se le pone el ángulo que vale phi. Ahora, observemos algo aquí. Observemos esta figura de aquí. Mira esta figura, lo voy a sombrear aquí. Este de aquí, esta es una propiedad adicional de los triángulos, conocido como la corbatita. Entonces acá lo voy a colocar, propiedad adicional de los triángulos. O sea, esta figura viene a ser la corbatita. Entonces, yo sé que esto, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Sería phi más 70, acá también tiene que ser, porque son iguales, phi más el ángulo que vale 70. Entonces acá lo voy a poner 70 grados. Y yo sé que todo esto vale 180. Entonces, yo voy a decir aquí que x más 70 es igual a 180. Recuerda, x más 70 es igual a 180. 70 pasa a restar, entonces el valor de x a cuánto sería igual. 180 menos 70 es igual a 110. Entonces, esa sería la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en el gráfico me piden hallar el valor del ángulo teta. Entonces, me pide hallar este angulito acá, el valor de teta. Vamos a desarrollar esto. A ver, yo observo aquí que esto es un ángulo de 90 grados. Es un ángulo de 90 grados. Entonces, si es un 90, acá tengo un ángulo de 10. Entonces, el ángulo que va a ser aquí, esto va a ser 80 grados. Ahora, observamos el triángulo ABD, el triángulo que está aquí, ABD. Si es 80, acá tengo 20. 80 más 20 es 100. Entonces, ¿cuánto le faltaría para que sea 180? 80 más 20 es 100. Le falta 80 para hacer 180. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABD, entonces yo voy a decir que el triángulo ABD es isósceles. Es un triángulo isósceles, ¿por qué? Porque tengo dos ángulos que son iguales. Característica de los isósceles, los ángulos son iguales. La medida de los lados, que en este caso van a ser estos, van a ser iguales. Si todo es 80 y acá hay 10, este ángulo de acá va a ser 70. Ahora, ¿qué observo? Mira, observemos el triángulo, mira, APD y el triángulo BDC. Mira, 10 grados, serrucho, 20 grados. 10 grados, serrucho, 20 grados. Entonces yo puedo decir que el triángulo ADP y el triángulo BDC, esos dos triángulos, recuerda que es 10 grados, serrucho, 20 grados, 10 grados, serrucho, 20 grados. Esos triángulos son congruentes. ¿Por qué caso o condición son congruentes? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Vamos a colocar las características de eso. Entonces yo sé que el triángulo APD y el triángulo BDC son congruentes. Entonces,
vamos a analizar esto. Yo observo aquí, para este triángulo de aquí, el triángulo APD. Si el ángulo que tiene 10 grados, se le opone el lado que le voy a colocar acá, 2 rayitas. Para el triángulo APD. Al ángulo de 10 grados le pongo el lado que es 2 rayitas. Su lado opuesto, 2 rayitas. Ahora para el triángulo congruente BDC, al lado que es 10 grados se le debe poner un lado, el lado opuesto que tiene 2 rayitas. Entonces, yo observo el triángulo PCD. El triángulo PCD. Observo que tiene dos lados iguales, mira. PD y CD son iguales, entonces yo digo que ese triángulo son isósceles. El triángulo PDC es isósceles. Característica del isósceles, que tiene dos lados iguales y dos ángulos van a ser iguales. Si esto es teta, este ángulo también va a ser teta. Entonces voy a aplicar primera propiedad, la suma de ángulos internos es igual a 180. Entonces yo voy a decir aquí que teta más 20, este es igual a 180. Teta más teta, 2 teta. Ese 20 pasa a restar, sería 180 menos 20, 160. Entonces, el valor de teta, ¿cuánto sería igual? Ese 2 pasa a dividir 160 entre 2, va a ser igual a 80 grados. Entonces, el valor de teta es igual a 80 grados. Entonces, esa sería la respuesta en la número 6.